Buenos días con todos. Muchas gracias a la Cámara Americana de Comercio de Perú por la posibilidad de presentar esta iniciativa, este informe, este esfuerzo en, en este espacio. Un agradecimiento también a American Tower por la confianza depositada en nosotros, por las palabras de Renzo en su momento, para acoger esta propuesta. Y por supuesto también un agradecimiento especial al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la retroalimentación que nos ha ido brindando a lo largo del camino, en aras de que este índice pueda recoger de la manera más fiel, más precisa, precisamente el objetivo al que aspira a lograr, que es cuál es el nivel de desarrollo de la conectividad digital a nivel de cada una de las regiones en el país. Bien. Vamos a dar primero algunos comentarios iniciales sobre el contexto que rodea esta propuesta, luego aspectos metodológicos y ahí en adelante todo el desarrollo de los resultados. Esto nace porque en este momento es muy reconocido, no solo en el ecosistema del cual participamos todos los aquí presentes, sino a nivel de los ciudadanos en general del país, que el acceso a Internet es un producto de primera necesidad. Esto que hoy ya es bastante establecido, hace unos años en el país no lo era aún, más aún quienes tienen responsabilidades fuera del ecosistema de la conectividad digital, hoy a propósito de la pandemia ya lo ven. Un segundo punto, tenemos brechas significativas que se han agudizado conforme la demanda ha aflorado precisamente como un fenómeno como la pandemia. Tercero, ya existe un reconocimiento de que la conectividad digital ya deja de ser un tema vinculado a un sector específico, sino que tiene un alto impacto tanto en el desarrollo de las personas, el desarrollo humano, como en la competitividad del país. Y es así que planteamos la necesidad o la conveniencia, en todo caso, de siempre mirar al Perú, ya no solo de un punto de vista de cómo se ubica respecto a países vecinos, que muchas veces tomamos como referencia, sino también, o más importante inclusive, de forma complementaria, ver cuál es la posición de cada una de las regiones del país entre sí, quiénes están en un nivel de desarrollo de la conectividad digital superior y quiénes más bien están a la saga, donde ocurre que en algunos de los indicadores que veremos más adelante, algunas regiones se ubican en estándares internacionales, pero algunas otras se encuentran en un extremo inferior que merita una agenda pendiente significativa. Entonces, sobre esa base, es que hemos planteado esta propuesta. Y bueno, finalmente mencionar que, tal como lo sugirió Renzo hace un momento, no pretendemos ni por asomo que esto sea ya un desarrollo absolutamente concluido, sino que esto es apenas una primera edición y que confiamos en que conforme los resultados sean de utilidad para todos los sectores en el ecosistema, autoridades públicas y también del ámbito privado, pueda ser perfeccionado, ¿no? Y es por eso que totalmente abiertos a sugerencias, recomendaciones, reconociendo que en algunos indicadores puede haber algún espacio de mejora y, por supuesto, hacia adelante. Dicho esto, entonces, aspectos metodológicos, antes de entrar a los resultados. Por primera vez, Perú, nuestro país, tiene 25 regiones. Esto sabemos muy bien que es así, pero vale la pena una acotación que suele ser considerada en una serie de estudios económicos vinculados al desarrollo del país, que es que tenemos el departamento de Lima, que aglutina tanto a Lima Metropolitana, al Callao y a las otras provincias de la región. Ocurre que el departamento de Lima como tal tiene esta gran distancia, ¿no? Una gran distancia entre Lima Metropolitana junto con el Callao, que terminan formando una unidad económica y social, mientras que el resto de provincias del departamento de Lima pues tienen una realidad económica y social distinta. Por tanto, cuando hablamos de 25 regiones, en 25 no estamos hablando del departamento de Lima como conjunto, sino las otras 23 regiones, y Lima la tratamos de manera diferenciada entre Lima provincias, que suele ser denominada así, y Lima Metropolitana más cercana. En segundo lugar, hemos tomado un total de 23 indicadores. 23 indicadores que corresponden a 3 dimensiones que son infraestructura, servicios y ciudadanía. Ustedes pueden ver aquí el detalle de los indicadores. ¿Cuál es la racionalidad de que tengamos estas 3 dimensiones? El caso es que si hablamos de conectividad digital, en principio nos estamos enfocando en
la dimensión de servicios, es decir, cuál es el nivel de desarrollo que tiene cada región del país respecto a los servicios móviles y respecto a los servicios fijos. Sin embargo, sabemos que para que los servicios puedan existir es necesario contar de manera previa con infraestructura que habilita la existencia, la provisión de estos servicios. De manera tal que contamos con la dimensión de infraestructura precisamente de forma previa a servicios. Y en el otro lado, ya que mencionamos hace un momento que la conectividad digital es ahora reconocida como una palanca de desarrollo país y desarrollo humano, sabemos que el valor que aporta no se agota en la provisión del servicio en sí mismo, sino en el aprovechamiento por parte de los ciudadanos. Es decir, lo que solemos denominar ciudadanía digital. Y es por ello que tenemos, luego de servicios, esta dimensión. Sería mucho molesto más. Entonces, son estas tres dimensiones. Luego, en cuanto a las fuentes, un par de aspectos metodológicos que tomamos en cuenta es en cuanto al rigor que estas pueden tener, ¿no? Entonces, lo primero es que tengan una naturaleza eminentemente de fuente pública, es decir, desarrollada por entidades oficiales. Y lo segundo es que tenga un carácter sistemático, es decir, que sepamos que todos los años tiene una actualización. En algunos casos, por supuesto, además de años, tienen incluso periodicidades menores, como semestrales o trimestrales, en algún caso mensuales. ¿Por qué estas características son importantes? Porque este índice que tiene ahora el año 2023, con información actualizada al cierre del año 2022, nace con una vocación de sostenibilidad. Y por tanto, cada año, cuando vayamos a actualizar el índice, es necesario asegurar que la fuente de información se mantiene disponible. Muy bien, y finalmente la indización. ¿Cómo así es que establecemos un puntaje? Lo que vamos a ver a continuación es cómo se ubica cada región en un puntaje que va desde 0 hasta 100. Entonces, la indización, cómo convertimos cada indicador a índice, lo que hacemos es tomamos el valor máximo como un puntaje de 100, el valor mínimo como un puntaje de 0, y luego tenemos una relación lineal para todo el resto del departamento. Esto se asemeja muchísimo, hay ligeros matices con la metodología utilizada, por ejemplo, por el Foro Económico Mundial para el desarrollo del índice de competitividad global, lo que conocemos bastante. De manera que esa es la metodología. ¿Cuáles son, ahora sí, algunos resultados centrales en el ICDR? Lo primero es que Lima Metropolitana y Loreto son cada uno con distancia las regiones más desarrolladas en conectividad digital en el país. Naturalmente, no pretendemos que eso sea una sorpresa, pero lo que sí hacemos acá es asignarles un puntaje, es decir, identificar el orden de magnitud en el cual cada uno de ellos se distancia respecto al resto de regiones. Luego ustedes ven aquí cuál es el puntaje para Lima, cuál es el puntaje para Loreto. Si ubicamos que esto va de una escala de 0 a 100, veremos que 84 es un puntaje significativamente alto y 15 está bastante por debajo de, por ejemplo, los 50 puntos que configurarían la mitad del puntaje total posible. Segundo, además de Lima metropolitana, tenemos a Arequipa y Moquegua como las siguientes regiones con mayor desarrollo de conectividad digital, mientras que en el otro extremo, quienes preceden a Loreto, al final de la comparación entre regiones, son Amazonas, Huánuco y Cajamarca. Y es aquí donde una vez que extrajimos los valores para cada una de las regiones en el país, intentamos vincularlo con otro tipo de consideraciones, ¿no?, de la realidad de las regiones. Y como bien sabemos, en el país, uno de los aspectos claves en el cierre de la brecha de conectividad digital es la diferencia que existe entre el ámbito urbano y el ámbito rural. De manera que con un análisis un poco más exhaustivo, ubicamos que estas tres regiones, que son aquellas con el mayor puntaje en el ICDR, tienen una población rural sumamente baja, que no supera el 5% de su población total. Mientras que en el otro extremo, las regiones con menor puntaje en el ICDR tienen un porcentaje de población rural sumamente significativo que alcanza el 46%. Como sabemos en el país, la población rural en promedio se ubica en el orden del 20%.
de manera que 46% significa más del doble de lo que significa la población rural a nivel nacional. Por lo tanto, extrajimos a partir de un análisis estadístico complementario, que lo mostraremos en un minuto, que la ruralidad es un factor determinante en cuál es el nivel de desarrollo de la política digital. Naturalmente, esto no es una sorpresa necesariamente, pero sí acá lo que buscamos es darle toda una sustentación en base a evidencia. Y dicho esto, ¿cuáles son las recomendaciones que vendrán al final con mayor detalle que extraemos de estos resultados? A nivel de la infraestructura, estas brechas que mostraremos entre regiones nos invita a proponer el fortalecimiento de aquellos incentivos que permitan estimular la inversión privada en expansión de infraestructura y renovación tecnológica, sobre todo a partir de un diálogo altamente fluido entre actores públicos y privados. Y en ese sentido recojo lo que mencionó la señora viceministra hace un momento, donde mostró el caso del canon por cobertura como un avance que la autoridad ha tomado en esa dirección, pero al mismo tiempo es válido plantear que ante el nivel de exigencia que tienen estas fechas, hace falta pensar, hace falta diseñar medidas innovadoras. Y estas medidas innovadoras suelen requerir una activa interacción entre los actores vinculados al cierre de esta fecha con la identidad digital, y eso pasa por este diálogo altamente fluido que en el pasado ocurrido, que viene ocurriendo en alguna medida, pues ponerle una intensidad mayor daría frutos aún mejores de lo que hasta el momento tenemos. En segundo lugar, a nivel de los servicios, planteamos una transformación de un modelo regulatorio en un enfoque sancionador. Basta revisar las cifras de sanciones de reguladores de telecomunicaciones en el país, cómo ha evolucionado a lo largo de los años y cómo en los últimos 4 años se ubica en un nivel de 3 o 4 veces por encima de lo que ocurría un quinquenio antes, y más bien plantear un modelo regulatorio que sirva para promover la innovación de los servicios. Finalmente, en ciudadanía, tema en el cual, por un lado, sabemos que existe un ente rector de este ámbito de la ciudadanía digital, pero también en el caso del MTC tiene una intervención en este ámbito a través de los centros de acceso digital, por ejemplo, a cargo del Pronatel. Y que eso que planteamos ahí es que exista una política pública, le denominamos 360 grados, es decir, que apunte a lograr la alfabetización digital desde diversos frentes. Y ahí es un ámbito que reconocemos, no es propiamente conectividad digital, por supuesto, pero uno de los mensajes que aspiramos también dar con el ICDR es que ya no estamos hablando de compartimientos estancos. Uno podría pensar que la infraestructura por un lado y la ciudadanía por otro son dos ejes que entre sí no conversan de forma natural, pero lo que acá aspiramos a sustentar, y Renzo lo mencionó también, es que terminan conformando un círculo virtuoso. Es decir, se retroalimentan mutuamente, de manera que, por ejemplo, el ejercicio de una mayor ciudadanía digital puede estimular un mayor aprovechamiento, y este mayor aprovechamiento de los servicios digitales respaldados en la conectividad digital puede estimular un mayor reconocimiento sobre la necesidad de seguir expandiendo la infraestructura. Muy bien, y algo más, esos números también pueden ilustrar cuál es la situación actual, número de regiones que superan los 70 puntos, que son apenas 3, las 3 mencionadas hace un momento, mientras que el número de regiones con menos de 50 puntos son más de la mitad, 14 de las 25 regiones. Aquí mostramos esta relación inversa, de forma estadísticamente significativa, entre la ruralidad y el valor del ICDR. Y eso ocurre tanto en el agregado para el ICDR que resulta de la integración de las 3 dimensiones, como para cada una de estas dimensiones. Cada una con sus matices, por supuesto, pero aquí lo podemos notar, ¿no? Ese es el ICDR como un agregado, aquí tenemos la dimensión de infraestructura, y aquí tenemos las dimensiones de servicios y de ciudadanía. Esto es interesante porque decíamos hace un momento que a priori, es decir, hace unos años, no identificábamos una relación estrecha necesariamente entre las dimensiones de infraestructura y ciudadanía. Sin embargo, parece que esto acá sugiere que existen vasos comunicantes por el cual los factores que explican esta relación inversa entre ruralidad e infraestructura
conviven con estos factores subyacentes que motivan una relación también inversa entre ruralidad y ciudadanía. Es decir, aquí existe una agenda de política pública que merece ser sumamente articulada. Ya un poco más de detalle. Resultados generales, tenemos cuáles son las regiones más conectadas, menos conectadas, y también cuáles son aquellas que han avanzado más en el tiempo y aquellas que han tenido el mayor retroceso. Y respecto a las más conectadas, lo ya has mencionado, regiones que tienen una presencia fundamentalmente en la costa, las que siguen son Tacna e Ica, el puesto 4, el puesto 5, en todas regiones con una fuerte presencia dentro de cada una de ellas de la población urbana, y las regiones menos conectadas son estas tres, Huánuco, Cajamarca, Loreto, y que la presencia son Amazonas, Ucayali, Puno. En cuanto al mayor avance y mayor retroceso, vale la pena mencionar que la comparativa que estamos utilizando en esta edición inicial del ICDR es respecto a el año 2019 y no respecto al año anterior. Existe una razón para eso. En tanto, edición inicial nos pareció que aportaba mayores luces poder contrastar el resultado del año completo más reciente disponible, que es el 2022, respecto al momento previo de la pandemia, que cuando uno revisa los indicadores del sector, sí ha tenido un efecto disruptivo, puntos de quiebre en todos ellos, ¿no? De modo tal que parecía que aportaba mayores luces, digo. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de la región Pasco que avanza en 6 posiciones, llega a estar en el puesto 13, vamos a decirlo en términos coloquiales, supera la mitad de la tabla de posiciones. Hace 4 años, en 2019, tenía el puesto 19. Cuando revisemos, y en el informe incluimos lo que llamamos fichas regionales, es decir, el repaso de indicador por indicador de cada una de ellas, vemos que curiosamente la ciudadanía digital ha avanzado en la región Pasco, aunque, como puede ser previsible, su punto de partida en el año 2019 era sumamente bajo, ¿no? De modo tal que muestra un salto, pero un salto donde el punto de partida es bajo y donde lo que tenemos hoy todavía sigue siendo bajo. Por eso está en el puesto 13, pero nos parece una evidencia interesante sobre un desarrollo, sobre un avance del uso de aplicaciones de economía digital, de gobierno digital, algo más avanzado de lo que ocurría hace unos años. En el otro extremo tenemos el departamento de la región, perdón, de Huánuco, donde el nivel de avance en los indicadores de infraestructura y conectividad ha sido menor que en todo el resto del país, y por eso tiene una caída significativa. Pasa del puesto 17 al puesto 23, es decir, en la posición que vemos aquí, como una de las 3 regiones con menor desarrollo digital. Aquí tenemos el desarrollo completo de región por región. Vemos quienes superan 70 puntos, son apenas estos 3. Luego tenemos un bloque de otras 3 regiones, están entre 60 y 70 puntos, y así sucesivamente. Y aquí abajo notamos cómo Loreto tiene una distancia importante respecto a quien lo precede, que es Cajamarca. Cajamarca tiene 25 puntos, Loreto está por debajo de 20 puntos. Y eso obedece a que en la dimensión de infraestructura, por ejemplo, de la totalidad de indicadores que contiene esta dimensión, en todos, salvo en uno, tiene un puntaje de 0. Es decir, es el último lugar, ¿no? Entonces, y así caso por caso. Entonces, vemos que existe esta brecha significativa en esta. Aquí tenemos los avances, los retrocesos, vemos cada caso, vemos los casos especialmente significativos de Pasco que va hacia arriba, seguido Lima provincias, y hacia abajo las regiones de Huánuco y Ucayali. Acá tenemos, y ustedes en el informe lo podrán revisar, el resultado para cada uno de los años. Vemos, sin embargo, que a pesar de los cambios en las posiciones, existe una prevalencia de regiones de la costa con los puntajes mayores, y regiones de la sierra y selva con los puntajes menores. Así para cada año, desde el 2019. Ustedes podrán ya posteriormente con el informe realizar los comparativos sobre la evolución de cada uno de ellos. Tenemos a su vez el puntaje para cada una de las regiones también, para cada una de las dimensiones, perdón, también. Entonces vemos aquí cómo se compara Lima, que tiene 81 puntos,
en este caso, son 4 regiones que están por encima de 70 puntos. Les puedo decir que respecto a las 3 dimensiones, aquellos donde existe un puntaje mayor es en infraestructura y aquel donde existe el puntaje menor es en ciudadanía. Y vemos aquí el caso de Loreto, lo que mencionamos hace un momento, como el puntaje, mientras que en el ICDR agregado es 15, en infraestructura es apenas de 6. Es decir, ocupa el último lugar en casi todos los indicadores que aparecen en esta dimensión. Vemos acá servicios, ustedes podrán notar que la longitud de las barras es algo menor que en infraestructura. Infraestructura de las 3 dimensiones es aquel que muestra mejores resultados en términos comparativos, con las brechas, por supuesto, en el interior de ella. Acá subsiste Loreto como última región, quienes la preceden Cajamarca, Ayacucho, Amazonas. Arriba está Lima, sucedido por Ica, que en servicios es interesante. Factores como, por ejemplo, el nivel de desarrollo de la competencia ha influido en que tenga un puntaje mayor en esta dimensión de servicios. Y aprovecho para mencionar un punto metodológico que en su momento lo omití. Es lo siguiente, de los indicadores contenidos en cada caso, que son 6, 8 y 9 en cada dimensión, que totalizan 23, hemos definido 2 tipos de indicadores. Indicadores que propiamente reflejan el nivel de desarrollo en cada una de estas dimensiones, es decir, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de servicios, el desarrollo de ciudadanía, y también hemos incluido a estos indicadores los llamamos indicadores efecto, es decir, la consecuencia que permite medir el desarrollo en cada dimensión, pero de manera adicional hemos tomado previamente indicadores que denominamos indicadores causa, es decir, una suerte de indicadores que influyen en los indicadores denominados efecto. En concreto, quisiera mencionar que en el caso de infraestructura, un indicador que influye muchísimo es la densidad poblacional. Y por eso es que en la dimensión infraestructura tenemos propiamente los indicadores que miden la infraestructura móvil y la infraestructura fija, fibra óptica, y de manera previa tenemos el indicador de la densidad de la población. Es un indicador exógeno, no es gestionable en el ecosistema, pero está presente e influye. Mientras que en el caso de servicios, el indicador causa es el ingreso familiar. Es exógeno al ecosistema, no es gestionable en el ecosistema, pero sí influye con la asequibilidad que todos sabemos determina cuál es el nivel de la demanda de servicios. Y en ciudadanía lo mismo, ¿no? El uso de Internet es el indicador causa. Entonces, bueno, acá tenemos esto, y en el caso de servicios, además de los ingresos, que vendría a estar vinculado con el efecto ingreso, como lo denominamos los economistas a este análisis, tenemos también el otro componente, que es el efecto precio, aproximado a través del desarrollo de la competencia en los servicios de cada región, a través del indicador que he conocido bastante, que es el IHH. Entonces, en el caso de ICA, está en esta segunda posición, obedece porque el nivel de desarrollo de la competencia ha sido especialmente alto. Acá tenemos la dimensión tercera, notarán que la longitud de las barras se va encogiendo respecto a los casos previos, que acá tenemos una gran cantidad de regiones, más de 10, que tienen un puntaje de 40 puntos o menos, cosa que acá no ocurría y aquí tampoco. Ciudadanía, entonces, en términos relativos, es la dimensión de menor avance. Y acá ya tenemos el desarrollo de cada uno. Aquí sí los pasaré un poco más rápido, ya lo podrán revisar con mayor detalle en el informe que en los siguientes días estará publicado. Tenemos cuáles son las regiones con mayor desarrollo de infraestructura. Acá aparece Tacna, que en el ICDR en general está en el puesto 4, acá sube al puesto 3. Con menor infraestructura, Royal, Amazonas, Loreto, los 3 de la selva, los mayores avances y los mayores retrocesos. El mayor avance en Lima Provincias es interesante observar la evidencia sobre cómo ha crecido la fibra óptica en Lima Provincias y también la infraestructura móvil. Y acá tenemos en el otro lado los casos de Tumbes, Huancavelica y La Libertad. En La Libertad lo que ocurre no es que no hayan avanzado, sino que su nivel de avance ha sido menor al promedio nacional. Y por eso es que en términos relativos retrocede. Acá tenemos el resumen de la dimensión con los avances respectivos y aquí tenemos cada uno de los indicadores, ¿no? Les voy a repasar
relativamente rápido. Densidad demográfica es un caso particularmente extremo, porque tenemos una distancia eh, muy grande entre Lima metropolitana, que incluye a Callao, como decíamos hace un rato, se ubica alrededor de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado, respecto al segundo lugar, que es Lambayeque, con menos de 100, o sea, casi 40 veces, ¿no? Y así vemos todo el resto de la región. Por los casos bastante abajo de las regiones ubicadas en la selva, Ucayali, Loreto, Madre de Dios. Entonces, la densidad demográfica es un factor que influye en el desarrollo de la infraestructura porque impone desafíos que todos conocemos. Así cada caso, abastecimiento eléctrico, aquí nosotros reconocemos que este indicador no refleja todo lo que quisiéramos que refleje porque nos basamos en la información de la encuesta nacional de varias del INEI, que está basado precisamente en la información recogida de los hogares, donde aparece el interrogante sobre si cuenta o no con abastecimiento eléctrico. Lo que no refleja esta fuente de información es si esa disponibilidad es 24/7. Y como sabemos, la electricidad es fundamental para el funcionamiento de toda la infraestructura del equipamiento. Entonces, este es un indicador que tiene una oportunidad de mejora. Veremos en la siguiente edición si algo mejora, pero en todo caso igual nos da una pista sobre cuáles tienen más o menos disponibilidad de abastecimiento eléctrico. Acá tenemos la población con cobertura móvil, la fuente de información es el MPC, donde el nivel de granularidad que ofrece, como lo mencionaba la señora viceministra en su momento, es a nivel de centro poblado. Eso, por supuesto, como autoridad cuenta con toda la información. Y lo que hacemos es identificar los centros poblados con el registro de cobertura, y ahí recogemos la información de la población en cada centro poblado, realizamos la agregación y así obtenemos el total de la población en centros poblados con cobertura, lo dividimos contra la población total de cada región y obtenemos este resultado. Vemos también quiénes se encuentran abajo, las regiones de Cajamarca, Huancavelica, Amazonas, quiénes están arriba. El patrón subsiste, ¿no? La costa versus la sierra y la selva, que según sea el caso, región por región son quienes se encuentran en el comparativo de la posición respectiva. Luego tenemos la densidad de estaciones base. Acá también tenemos todo el comparativo, únicamente con fines de referencia, no con un ánimo de que esto sea el propósito del ICDR. Podemos mencionar que a nivel de Sudamérica, los países líderes se ubican alrededor de 1.500 estaciones base por cada millón de habitantes. Entonces vemos que algunas regiones se acercan bastante. Es entre 1.200 y 1.500, de manera que algunas regiones se acercan bastante, pero la gran mayoría no, y algunas son niveles de la mitad o menos. Acá tenemos de forma más específica la densidad de antenas 4G, con resultados que nos muestran esta lista de regiones que están por encima de 1.200 en el otro extremo, y finalmente tenemos la densidad de fibra óptica, medida a través del indicador de kilómetros de fibra óptica metropolitana por millón de habitantes. Aquí vale la pena mencionar que no estamos hablando de fibra óptica interurbana, sino metropolitana. Y vemos también las inmensas brechas, ¿no?, con los departamentos que se encuentran abajo. Eso respecto a infraestructura. Respecto a servicios, ¿qué es lo que tenemos? Las regiones arriba, como pues ustedes podrán notar, Lima metropolitana aparece en el primer lugar en las 3 dimensiones, Loreto aparece en último lugar en las 3 dimensiones también. Lo que va variando son quienes las acompañan. Acá tenemos el caso de Ica, lo mencionamos hace un rato, Moquegua, que también tiene una presencia importante entre las dimensiones. Por ejemplo, el caso de Moquegua, el hecho de que tenga un nivel de ingreso promedio relativamente alto, influye en que tenga este tipo de resultados, ¿no? Ubicado entre las 3 regiones con mayor puntaje. Entonces, ¿quiénes están abajo? Ayacucho, Cajamarca, Loreto. ¿Quiénes han avanzado más? Vemos este caso interesante de más 9, y aquí vemos que a nivel de los 8 indicadores que tiene esta dimensión, en todos ha mejorado, Gabriel. Pero el punto es que partió el año 2019 de una base sumamente baja. Entonces, en términos relativos, ha crecido, ¿no? Ha crecido, se ubica en el puesto 15. Estaba al final de la tabla, estaba en el puesto 24.
¿no? Está en el puesto 15, se acerca a la mitad del ranking, ya llamémoslo así, pero todavía con una agenda pendiente, por supuesto. Y en síntesis, esta mejora refleja que la base que tuvo el 2019 era sumamente baja. Y algo similar con el caso de Apurímac. Acá tenemos el detalle, ese es el resumen de la dimensión. Vemos caso por caso, Loreto bastante lejos de quien lo precede, los avances y los retrocesos, el caso de Huancavelica arriba, el caso de Huánuco abajo. Acá tenemos el ingreso familiar. Decíamos, es un indicador causa. No es gestionado, no es gestionable desde el ecosistema de conectividad digital, pero sí es un factor a tomar en cuenta. Influye en lo que puede ocurrir en el desarrollo de la conectividad digital a través, decíamos, de la asequibilidad. Entonces, acá tenemos cómo se comporta Lima Metro con Arequipa, con Moquegua, regiones que son aquellas con el mayor nivel de ingreso familiar, y vemos quienes se encuentran abajo, Cajamarca, Huancavelica, Puno. Esto es, insisto, un indicador causa, un indicador que influye en lo que muestran los resultados de servicios móviles y servicios fijos, que en un momento los vamos a ver. Acá tenemos el nivel de la competencia, tanto en móviles primero, como en la fija en un momento. Como bien sabemos, en un mercado con 4 operadores, el nivel mínimo que pueda tener el valor del IHH es 0.25. Y ahí me detengo un momento. El IHH es un indicador aceptado a nivel internacional como termómetro de nivel de desarrollo de la competencia, y esto tiene valores que fluctúan entre 0 y 1, donde el 0 es una situación extrema de un único operador que tiene monopolio, y 1 refleja una situación de intensidad competitiva altísima. Entonces siempre se ubica entre 0 y 1. Mientras más bajo es el valor, refleja más competencia y viceversa. Y el valor teórico en el caso de 3 operadores, por ejemplo, el valor mínimo teórico es 0.3, que significa un mercado totalmente repartido. En el caso de 4 operadores es 0.25, ¿no? Asumiendo que cada uno tiene 25% de mercado. Es decir, un mercado totalmente competido. Entonces, miremos cómo algunas regiones se encuentran cerca de ese nivel. Veamos cómo el grueso está por debajo del 0.30. Esto se condice con lo que hace varios años conocemos de que el nivel de inteligencia competitiva en servicios móviles en el Perú se ubica bastante por encima del promedio de países vecinos en Sudamérica, ¿no? Eso ocurre en cada región también, aunque de pronto encontramos algunas regiones, en particular Madrid de Dios, donde existe una relativa menor intensidad competitiva. Y esto ocurre cuando hemos revisado las cifras. Argentina, el operador en la segunda posición, en los últimos años ha reducido de forma significativa su cuota de mercado. Y en el caso de los servicios fijos, notarán que la longitud de las barras es más alta, es más expandida. Eso refleja, ya decíamos, si el valor es mayor, la intensidad competitiva es menor. Entonces, acá vemos algunos casos donde ya la competencia es altísima. Vemos, por ejemplo, el caso de Huancavelica, nos pareció sumamente interesante, ya que existe una serie de operadores locales, una presencia relevante, y bueno, un promedio que está en el valor de 40, de 0.4, que si lo comparamos a nivel internacional es un poco, refleja que existe un espacio de fortalecimiento de la intensidad competitiva, ¿no? Y el caso de Loreto, donde tenemos un operador que tiene una cuota de mercado por encima del 70%, el operador número 1 en servicios de Internet fijo. Bueno, con esto ya pasamos a los indicadores propiamente de los servicios. Lo que hemos hecho en cada caso es enfocarnos en el nivel de desarrollo del servicio más avanzado, 4G en el caso de móviles y FTTH en el caso de fijo, pero para que eso ocurra, primero nos ocupamos de los indicadores que reflejan la penetración del servicio en general, servicio de Internet móvil, servicio de Internet fijo, y más aún, de forma previa, cuál es el nivel de tenencia del dispositivo que habilita el acceso al servicio. Entonces, en el caso de servicios móviles, de forma previa, vemos cuál es el nivel de tenencia de dispositivos. Aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos lo que pasa a nivel del servicio. Y aquí tenemos lo que pasa a nivel de 4G. De región por región, quienes están más arriba, el departamento Tumbes con casi 60%,
Abajo tenemos a Ayacucho con 30%, junto con otros 4 regiones que están por debajo de 40%. En el caso de la fija, tenemos la tenencia de computadoras, que habilita la tenencia de servicio de Internet fijo, que a su vez determina cuánto existe de desarrollo en FTTH. Aquí vemos algo que podemos argumentar o no que forma parte de la política pública de conectividad, que es la tenencia de computadoras. No es propiamente telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones, pero evidentemente influye. Y vemos cómo tenemos regiones donde la tenencia de este recurso es sumamente baja. No es extraño a todos nosotros que el ecosistema, la autoridad en su momento ha delineado medidas de política pública vinculadas con el estímulo a la tenencia de dispositivos, la tenencia de diversos dispositivos. Entonces, dispositivos, acá tenemos el acceso a Internet fijo. Vemos aquí, a diferencia del caso de los servicios móviles, una brecha. En Lima tenemos el 75% de tenencia del servicio a nivel de hogares. Vemos como el segundo lugar, que es importante, que es Ica, está por encima del 40%, pero con una distancia significativa. Y ahí tenemos una cantidad, en el otro extremo, grande de regiones que están en niveles por debajo del 20% de la tenencia del servicio. Y en FTTH la situación es así. Es uno de los pocos indicadores donde Lima no ocupa el primer lugar. Lo ocupa Ica, seguido de Moquegua, y recién sigue luego Lima, en términos relativos de porcentaje de hogares que cuentan con el servicio. Y vemos que claramente la agenda en esta materia es sensible con la cantidad de regiones que están en 10%. De manera que eso respecta a servicios. Y por último, en ciudadanía, tenemos las regiones que han avanzado más, perdón, que tienen un mayor desarrollo de ciudadanía, quienes están abajo, quienes han avanzado más y quienes han retrocedido más también. Y lo que mencionábamos al inicio es que así como en infraestructura y conectividad, vemos que regiones con un alto grado de ruralidad son quienes se encuentran abajo. Aquí vemos que ese patrón se mantiene, a pesar de que el punto de partida de la política pública es diferente. Acá tenemos las puntuaciones en cada caso. Lo que mencionamos hace un rato de que en general el puntaje aquí es menor que en las otras dos dimensiones. Los avances y retrocesos, en el caso de Paco mencionado hace un rato. Y tenemos primero 3 habilitadores, 3 indicadores causa. El primero es el uso del Internet. Es decir, si la ciudadanía es ejercitada por los ciudadanos a través del uso de aplicaciones digitales, uso de servicios digitales. Para que esto sea posible, lo primero que debe ocurrir es que los ciudadanos usemos el Internet, usemos el servicio. Entonces, por eso es que este es el primer indicador influenciador, el indicador causa en esta dimensión de ciudadanía. Vemos cómo andamos aquí, vemos cuáles son las regiones que se encuentran en el 50% o menos, todas en la sierra o en la selva. En cuanto al uso, esto nos invita a la reflexión en el sentido de que los avances que puedan existir en infraestructura y en despliegue de servicios pueden tener un resultado, un impacto no óptimo si es que no van de la mano con el desarrollo de la ciudadanía. A través, por ejemplo, de las políticas de alfabetización. Un segundo habilitador es cuál es el nivel de uso del Internet, ya no en la población en general, sino en la población escolar, es decir, en los futuros ciudadanos, por decirlo de alguna forma. Vemos un caso interesante en la región Ancash, donde en el uso para el propósito escolar es 70% o más, y tenemos cada caso donde quienes están en el último lugar son Ayacucho y Huánuco por debajo del 20%. Uso del Internet en la población escolar. Y un tercer habilitador, todavía entre los indicadores causa, es el nivel de bancarización. Una vez más, al ser indicador causa, no es gestionable en el ecosistema de conectividad digital, pero sí es relevante, es decir, sí influye en lo que pueda ocurrir en la ciudadanía, porque si bien existen ya algunos servicios digitales que no requieren para el ciudadano de 18 años o más estar bancarizado,
en general todavía es necesario, ¿no? Por ejemplo, si uno desea realizar el trámite de un duplicado del documento de identidad, del DNI, en la RENIEC, al momento de pagar en pagalo.pe, hace falta que ponga alguna tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Entonces, en ese sentido, la bancarización influye en el desarrollo de la ciudadanía digital. Aquí tenemos el resultado. Ya con estos tres indicadores causa, como lo llamamos, tenemos el primer caso de uso de servicios digitales con la banca. Vemos que en general los puntajes son bajos en el país. 30% es el nivel más alto. Es el 30% de los peruanos de 18 años o más utilizamos herramientas digitales de índole financiera. Vemos, ¿no?, una cantidad significativa de regiones donde este nivel de uso no llega siquiera al 10%. Comercio electrónico, es decir, la compra o venta de bienes o servicios. Tenemos puntajes aún más bajos. El más alto supera apenas el 20%, y los que están más abajo, miremos cuántos por encima de 10 regiones están en 10% menos. En Lima, en ciertos segmentos de la población, ya está relativamente adoptada ese servicio, pero vemos cuál es la realidad nacional, región por región, con niveles sumamente bajos. Y a nivel de transacciones con el gobierno, es decir, trámites de cualquier índole. Aquí la pregunta que provee la fuente de información contenida en la encuesta nacional de bares es, a los hogares encuestados, es usted realiza trámites con el gobierno a través de herramientas digitales, y estos son los resultados que arroja. Como la mitad o más de las regiones está en 10% o menos. Entonces, como sugería Renzo hace un momento, la infraestructura debe avanzar, requiere mayores incentivos, los servicios también, requiere un modelo regulatorio mucho más orientado a la innovación que a un enfoque sancionador, pero ciudadanía es necesario que la situación sea sumamente atendida. Y por último, incluimos a un par de indicadores que reflejan las brechas en ciertas dimensiones de la ciudadanía, o sea, demográficas, que consideramos sensibles. Lo primero es la brecha de género. Vemos que en algunas regiones el porcentaje de población femenina que usa el Internet es felizmente alto, pero vemos que algunos casos son bastante graves, especialmente Ayacucho, Apurímac, Loreto, Cajamarca y Huancavelica, regiones de la sierra y selva también. Y finalmente, y con esto cerramos, tenemos la brecha por ámbito geográfico, la brecha no de acceso, sino la brecha de uso, es decir, qué porcentaje de la población usa el Internet. Y aquí tenemos los resultados, donde una vez más el caso extremo inferior es Loreto. Es decir, en una región como Loreto, el desafío no se agota en la infraestructura o la conectividad, o sea, la calidad de servicios, sino en el uso propiamente, el aprovechamiento del Internet por los ciudadanos. Con esto concluimos, y finalmente un mayor desarrollo de las recomendaciones mencionadas al inicio. Creemos que esto motiva un planteamiento de mayores incentivos normativos y regulatorios para la inversión privada, dado que está absolutamente claro que el rol de la expansión compete al ámbito privado, no tanto en expansión, decía, de infraestructura como en innovación tecnológica, un ingrediente significativo de diálogo público-privado. Por ejemplo, lo mencionó la señora viceministra, el canon por cobertura, cómo esto puede ser perfeccionado para que calce muy bien con la gestión que periódicamente cada año desarrollan los operadores y los actores en el ecosistema. Lo segundo es extender este modelo a otras obligaciones económicas. Lo tercero, lo que ya planteado por la autoridad, es implementaciones regulatorias, y lo que decíamos, mesas de trabajo con algún grado de formalidad que convoque a las autoridades y a los sectores en el ecosistema del lado privado, y donde autoridades naturalmente, en la medida que aquí planteamos un enfoque regional, es decir, comparar no a Perú respecto a otros países, que es aquello a lo cual estamos relativamente habituados, sino más bien mirar hacia adentro el comparativo de regiones, pues también tomar en cuenta las autoridades regionales.
En servicios, un modelo regulatorio que pase a promover la innovación en vez de estar enfocado en las sanciones, a través, por ejemplo, de no regular la calidad de atención digital, a propósito de una iniciativa que el regulador planteó hace un tiempo, y en el control de la sobreregulación a través de esta medida que ha sido, que ya está planteada, ya está, digamos, formalizada a través de la ley Perú Conectado que fue dictada hace unos meses, y así. Y finalmente, en ciudadanía, una política pública de conectividad complementada con una política de alfabetización digital que tenga un enfoque social, pero también productivo. Y allí, por ejemplo, con la adecuación de contenidos de dichos programas a las necesidades en el ámbito rural, y ahí requiere un nivel de experticia que donde las autoridades debieran acudir a quienes realmente conocen el ámbito rural y que esto se ha desarrollado desde los diversos frentes, ¿no? Decíamos es un momento que además de el ente rector, que es la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, el MTC tiene también un involucramiento en este ámbito y por supuesto una serie de otros sectores que de alguna manera tocan este tema, sobre todo por lo que mencionamos al inicio, sobre el reconocimiento de la conectividad digital, ya no como un tema sectorial, como un tema de carácter eminentemente transversal a la realidad económica, de la realidad social del país. Y finalmente, por supuesto, un sector con una particular presencia en este ámbito es educación para la población escolar, donde también es un espacio para fortalecer esta articulación entre las autoridades. Dado que de todos los recuadros inferiores que hemos mostrado en cada capítulo, aquel donde existen menos regiones, 70 puntos o más, es en esta dirección. Y más bien, fíjense ustedes, 70% de las 25 regiones tienen un puntaje menor a 50. De manera que esto es, y con eso solamente para concluir, este es un ejemplo de las fichas regionales que están contenidas en el informe. Tenemos los casos extremos de Lima Metropolitana en un caso y Loreto es la que viene a continuación. Vemos cómo indicador por indicador se han comportado. Posiblemente no sea legible aquí, lo podrán revisar con detalle en el informe. Y vemos cómo está la evolución de la región respecto al promedio nacional. En el caso de Lima vemos que está por encima del promedio nacional, mientras que en el caso de Loreto ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, aquí ya cada uno de nosotros podrá ver en detalle, indicador por indicador, que explica la fotografía del último año, del ICDR para el último año, y también la evolución a lo largo de los años desde que hemos creado el ICDR, que para que pueda tener mayor contribución, hemos realizado todos los cálculos en el año 2019. Con eso concluimos. Estamos en los tiempos. Muchas gracias.